Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este domingo 12 de diciembre año 2021. Tanto ayer como hoy no tenemos resumen, ya que subimos el video con mucha anticipación para que todos ustedes tengan información desde bien temprano, sobre todo para este domingo, ya que muchos de ustedes van a estar pendientes de salir a pasear en familia o a compartir con sus amistades. Entonces es importante que tengan la información desde bien temprano para que hagan sus apuestas con anticipación. Entonces vamos a pasar con nuestro primer pronóstico para hoy en la NHL. Anaheim Ducks estará visitando a San Luis Blues. El 7 de noviembre, Anaheim en casa venció 4-1 a San Luis. El promedio de goles anotados para Anaheim como visitante es de 3.08 y para San Luis como local es de 3.92. En la actual temporada, Anaheim tiene 15 over y 13 under. 8 de esos 15 over han sido como equipo visitante. Y San Luis por su parte tiene 14 over y 11 under. 9 de esos 14 over han sido en casa. Anaheim tiene 7 victorias en sus últimos 9 juegos en San Luis. Anaheim también tiene 13 victorias en sus últimos 19 juegos en general. Por su parte, San Luis ha dado over en sus últimos 5 juegos en casa. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego es el over 5.5. Antes de continuar, te voy a pedir el favor que te suscribas a nuestro canal si te han gustado nuestros últimos pronósticos en nuestros últimos videos. Y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Pasamos al juego entre Nashville Predators frente a New York Rangers. El 21 de octubre, Rangers venció 3-1 a Nashville como visitante. El promedio de goles anotados para Nashville en sus últimos 5 juegos es de 3.2 y para Rangers de 3. Ambos equipos tienen el mismo promedio de goles en contra en los últimos 5 juegos, 2.4. Y en general, en toda la temporada, los números de ambos equipos son muy parecidos. Rangers tiene 8 victorias en sus últimos 9 juegos en casa. Por su parte, Nashville tiene 7 victorias en sus últimos 8 juegos los días domingo. Y el favorito se ha quedado con la victoria 9 veces en los últimos 13 enfrentamientos. Nashville como visitante tiene récord de 8 victorias, 5 derrotas. Y Rangers en casa 8 victorias y 2 derrotas. Teniendo en cuenta que ambos equipos llegan en gran forma, tanto a la ofensiva como a la defensiva, nos vamos a quedar en este juego con el under de 6 goles. Pasamos al juego entre Florida Panthers visitando a Colorado Avalanche. El 21 de octubre, Florida en casa venció 4-1 a Colorado. En los últimos 5 juegos, el promedio de goles anotados para Florida es de 4.2 y para Colorado es de 6. Florida en la temporada tiene 13 over y 12 under. Colorado por su parte 17 over y 5 under. Florida tiene 7 derrotas en sus últimos 8 juegos en la ruta. Por su parte, Colorado 38 victorias en sus últimos 51 juegos en casa. Colorado tiene 9 over en sus últimos 5 juegos, en sus últimos 11 juegos, después de una victoria. Colorado tiene 8 over en sus últimos 10 juegos y Florida 6 over en sus últimos 10 juegos. Colorado en sus últimos 10 juegos en casa tiene 7 juegos en los que se han marcado 8 o más goles. Nuestro pronóstico para este juego es el over de 6 goles. Pasamos al encuentro entre Minnesota Wild frente a Vegas Golden Knights. El 11 de noviembre, Vegas en casa venció 3-2 a Minnesota.
El promedio de goles anotados para Minnesota en los últimos 5 juegos es de 4.4 y para Vegas Golden Knights de 4.6. Minnesota en la temporada tiene 17 over y 9 under. Y Vegas 16 over y 9 under. Son dos equipos bastante ofensivos. Vegas tiene 7 over en sus últimos 10 juegos. Minnesota tiene 8 over en sus últimos 10 juegos. Minnesota tiene 19 victorias en sus últimos 26 juegos y Vegas 51 victorias en sus últimos 73 juegos en casa. En este juego nuestro pronóstico es el over 5.5. Por último tenemos el juego entre los Huracanes de Carolina frente a Vancouver Canucks. El promedio de goles anotados para Carolina es de 3 en los últimos 5 juegos y para Vancouver también 3. Y de goles permitidos para Carolina el promedio es de 2.4 y para Vancouver 2. Vancouver a la ofensiva en casa tiene promedio de goles anotados de 2.2. Carolina en la temporada tiene 8 over y 14 under. Por su parte Vancouver 9 over y 17 under. De esos 17, 11 han sido en casa. Vancouver tiene 11 victorias en los últimos 12 enfrentamientos frente a Carolina en Vancouver. Y tiene 20 under en sus últimos 30 juegos en casa. Carolina tiene 9 under en sus últimos 15 juegos. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego será el under de 6 goles. Recuerda lo que te dije ayer, te lo vuelvo a repetir hoy. Tener mucha prudencia a la hora de hacer las apuestas, teniendo en cuenta que siempre se van a presentar sorpresas. No todos los favoritos van a ganar. Ok, entonces no siendo más por hoy, te vamos a desear que tengas un feliz domingo y nos vemos mañana, si Dios lo permite, en un nuevo video.